Esta historia no está relacionada con los respectivos mangas y animes presentados a continuación, por ende algunas cosas pueden cambiar, pues este video solo es para fines de entretenimiento, personajes, imágenes y música no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Y si te gusta este tipo de contenido, por favor suscribirse y dejar sus pulgares arriba así como sus comentarios, eso me motiva a seguir escribiendo y poder traer más de esto. Sin más que decir, comencemos. Permaneció oculta tras el robusto tronco que posada a su frente, su media cara era lo único que se asomaba y que con un poco de esfuerzo, podría relucir entre el lugar sombrío, en donde un pequeño rayo de la luna que esta vez parecía menguar, se derramaba sobre una parte de su blanco rostro, además de que aquella pequeña esfera de luz aluzaba parte del oscuro bosque. Se perdió por unos instantes en aquella calidez, y después de recobrar el sentido, una simple cuestión fue lo que emergió, pues ¿acaso un humano se encontraba a su frente? Eso pensó, esa pregunta se había hecho presente, sin embargo aquella extraña sensación de haber sentido antes esa calidez, y también el difuso sentimiento de haber visto antes esos cabellos, sentimientos que solo fueron destellos, pues solo perduraron unos fugaces segundos, ahora lo había olvidado, y aquello se había mudado a una instintiva repulsión, pues efectivamente, la familiar figura de un humano, era lo que se plasmaba entre sus oscuros orbes, unos que anteriormente solo reflejaban confusión, y que ahora se tornaban a unos de total repugnancia. Oye humano. Vociferó sin acercarse, pero sí se decidió a dejar de ocultarse detrás del agigantado árbol, y solo se posó a su lado del mismo. La pequeña luminiscencia desapareció repentinamente, pues parecía ser que aquel llamado lo tomó desprevenido, pues se miraba concentrado en aquella esfera, quién sabe qué era lo que intentaba hacer con ello. ¿Eh? Posando su curiosa mirada fue como dio aquel sonido, en aquel y algo oscuro lugar, en donde la figura de una bella mujer, fue lo que pudo mirar una vez que sus oscuras pupilas señalaron hacia esa dirección. Ambos permanecieron observándose uno al otro, la fría brisa del bosque les golpeaba con delicadez, y los abrazadores vientos pasaron por ellos, pararon los segundos, y aquella misteriosa sensación nuevamente se hizo presente, pero esta vez en el Saiyajin, aunque no pasó de eso, de ser una sola vaga sensación hecha presente al solo mirarla. Sabes que este no es un lugar para un humano como tú. Declaró al instante, pues aquel intervalo de silencio la había cansado ya. Mirándola con ojos curiosos moró aquellas palabras, después se puso de pie y se posó hacia la dirección de la mujer. ¿Y por qué no es un lugar para un humano? Añadió aquella cuestión, y repentinamente pudo sentir aquella energía que irradiaba sobre ella, una que era totalmente oscura, en ese momento, su aspecto de curiosidad, ahora se tornaba a uno mesurado, pues aquella presencia, era similar a la de aquella bestia del pueblo, sin embargo esta era mucho más grande. Pues humano que se cruce ante nosotros, humano que le es arrebatado su vida. Así respondió, y dio unos cuantos pasos al frente. Solo silencio fue dado por parte del son, su mirada solo era fija sin ser apartada. Aunque al mirar aquella luz que sobresalía de tu mano, he optado por devorar tu alma. Burlonamente prosiguió, y avanzó un poco más con la intención de acercarse a aquel hombre, quien sin borrar su serio semblante, no se movió del lugar, pues solo esperaba a lo que sea que intentase aquella mujer, que ahora con pasos más veloces se acercaba cada vez más. Finalmente había llegado, y al hacerlo solo lo miro con una total superioridad, pues cuando las oscuras tinieblas se hicieron presentes, aquel Saiyajin solo pudo mirar una oscuridad total, una que opacó lo poco que quedaba del débil rayo de la luna, como si de un vacío de oscuridad se tratase. En unos cuantos segundos que rápidamente finalizaron, fue cuando tocó la espalda del chico, el exceso de confianza era notable en su bello rostro, pues devorar almas, no era algo que hayase hecho por primera vez, pues al contrario, lo había hecho ya una infinidad de veces, que podría decirse que aquella acción o manía, si así se le pudiese llamar, era normal que bailase con la rutina.
Pero esta vez la suerte no parecía favorecerle, pues pasaron segundos, minutos, y nada salió de su cuerpo, su impaciente boca solo permaneció esperando que algo entrase en ella, solo era ávida por querer comer aquella alma, sin embargo nada pasó, pues de esa misma manera se mantuvo, y cuando arrojó su extrañada mirada, sino por no decir sorprendida, solo pudo encontrar a un hombre con sus ojos cerrados, su semblante en general parecía estar en una completa armonía. Pero, ¿cómo es esto posible?, dijo en su mente, cuando nada que fuese irradiante pudo saciar su ávida boca, no pudo más que apartar lentamente su mano del chico, sin embargo aquel capullo seguía abrigándolos de aquella helada brisa de la noche, que hace unos instantes golpeaba sus rígidos cuerpos. ¿Quién eres, humano?, clamó sin poder evitar abrir aquellos oscuros orbes. La sorpresa era hecha presente sin duda alguna, pues aquel anterior semblante de burla, se había esfumado como si de un soplido a un grisiento humo se tratase. Pasaron algunos minutos de silencio, fue ahí donde una gran cantidad irradiante de calor emergió bajo aquella espesura de oscuridad, aquellas pupilas dilatadas no pudieron más que permanecer de esa forma, y la misma extraña sensación se desbordó por segunda vez sobre su cuerpo, aquel calor aumentaba su intensidad, aquella calidez fue derramada sobre su torso, que aquellas negras tinieblas desaparecieron lentamente dejando de vestir el ambiente de hostilidad. Todo pasó tan lento como si la aguja del tiempo se detuviera por unos instantes, paró tarde de aquella impresión, y solo siguió perpetuando su incrédula mirada hacia aquel supuesto humano. Sus ojos se abrieron con cautela, como si ella no existiese. Comenzó a mirar sus brazos, luego su cuerpo no fue la excepción, parecía que aquel hombre buscaba algo sobre sí mismo. «Responde», exclamó, alejarse fue lo único que tal vez por instinto pensó, eso hizo rápidamente ocultando aquella intriga de aquel semblante mesurado. ¿Qué fue eso?, con estupor se giró para cruzarse con sus ojos crepusculosos como la noche que ahora se adueñaba en ambos, sin olvidar aquellos débiles y finos centellos de la redonda luna, que también se escabullían colándose sobre el sombrío bosque. ¿Pero cómo? Se alejó rápidamente, pues no pudo enterarse, cuándo fue que aquel extraño hombre se movió a sus espaldas, como si de un fantasma fuese ese chico. No sé lo que traías entre manos, pero es mejor que nos llevemos bien. Espero y estés de acuerdo con mis palabras. Habló por primera vez, pero esta vez pudo notar en su faz una pequeña sonrisa, una que solo pudo generarle indignación, pues un simple humano se atrevía a mirarla como si nada, estaba acostumbrada a infundir temor a cualquiera que la mirase, sin embargo esta vez frustraciones inundaron sus sentimientos, porque saciador miedo infundido hacia cualquier otro humano, no parecía generar el mismo efecto en aquel hombre que posaba a su frente. No sé lo que fue lo que hiciste, humano. Lamentablemente tengo que irme ahora, pero juro que cuando te cruces nuevamente en mi camino, entonces ahí devoraré tu alma que parece ser exquisita. Nuevamente aquellas facciones que reflejaban burla regresaron, sin embargo solo ocultaba aquel mar de sorpresa en donde se encontraba sumergida. Esa vez no correrás con suerte. Terminó, y solo prosiguió a marcharse, mientras que con una mirada extraña, fue como las pupilas del Saiyajin, perdían poco a poco la figura de aquella mujer, una que al adentrarse a los senderos de la oscuridad, era cada vez más difusa. Finalmente la larga noche había muerto, su lívido cadáver había sido enterrado tras el viejo amanecer, en donde los sutiles cantos de las aves suelen resonar ante la primera luz del alba, y los oscuros bosques tienden a presumir su hermoso color verde. El primer rayo del sol, que aún era débil, se entrelazó molestando su rostro, abrió sus adormilados ojos, y verdes hojas fue lo primero que pudo mirar, después los bellos bullicios de animales llegaron a sus oídos. Permaneció sentado sobre un robusto tronco por unos minutos, mientras que aquellas secuelas de suelo desaparecían. Mi poder parece regresar nuevamente. Mirando sus manos pensó. Al parecer estar encerrado en esa oscuridad de esa mujer, ayudó a restaurar algo de mi ki. Siguió en sus pensamientos, todo indicaba que por alguna extraña razón, no podía usar todo su poder, parecía que aquel cuerpo, poco a poco se iba adaptando a aquel inmenso poder que poseía, como si su mismo torso no recordara cómo desbordarlo, si bien eso parecía, su mente recordaba absolutamente todo. ¿Qué es este lugar?
La misma cuestión de anoche emergió, sin embargo, ahora una nueva se había hecho presente. Y. ¿Quién era esa mujer? Fue la nueva duda que surgió, aunque esta vez, aquella extraña sensación parecía haber sido olvidada por completo. Su interés hacia esa chica era por su extraño comportamiento, y sin olvidar aquellas palabras salidas de su boca. Dijo que cualquiera que se cruce en nuestro camino, su vida será privada. Seguía pensando, no obstante, anteriores palabras emergieron sobre su memoria, palabras dichas por aquel anciano, unas que advertían el inmenso poder que poseían aquellos seres, unos que él llamó demonios. Eso pensó al instante, cuando recuerdos de aquellas oscuras tinieblas se hicieron presentes. Puede ser que ella pudiera ser uno de esos demonios mencionados por el anciano. Recuerdo haberla escuchado como si nombrara a más como ella. Así permaneció intentando encontrar respuestas, quizás si lograba entender lo que era aquella mujer, así podría conocer más ese mundo en el que ahora varaba por alguna extraña razón. El sol abrasador aumentaba su intensidad al transcurrir la mañana, sus calurosas ondas podían ser ya derramadas sobre aquellos pueblos de Britania, en lo más alto de los mismos. Aquella diosa albina parecía descender lentamente del azulado cielo, se miraba con un aspecto sereno, aunque también algo de seriedad podría ser visible sobre su fino rostro. De repente abrió sus colorientos orbes de sorpresa, cuando aquellos difusos pueblos que ahora eran visibles ante sus agrandadas pupilas, pues el semblante de la destrucción, fue lo que pudo presenciar en aquellos hogares del poblado. Solo impotencia y culpa fue lo que le acompañaron al momento, pues al parecer, ella brindaba protección a los pobladores, ahuyentando y algunas veces persuadiendo a los mismos demonios de retirarse de aquellas villas, aunque no fuese una tarea fácil al ser solo ella. Sin embargo era algo de lo que estaba consciente, y que posiblemente lo que ahora miraba a sus pies, era algo que inevitablemente ocurriría tarde o temprano. Los pueblos están destruidos. Susurró para sí misma, cuando la destrucción era cada vez más presente sobre los pequeños pueblos. Aunque al parecer aún se puede mirar pobladores en la mayoría. Se dijo al poder mirar humanos gracias a que ya se encontraba a unos cuantos metros de distancia, esta vez algo de alivio fue lo que se derramó sobre ella, no pudo evitar dibujar una pequeña sonrisa, y solo prosiguió a seguir su descenso sobre las alturas. Aterrizó ligeramente sobre el suelo, al parecer lo había hecho sobre uno de los tantos pueblos residentes de aquella zona, solo miró por sus alrededores, en donde pudo mirar entre la destrucción, como la mayoría de los habitantes cargaban cuerpos sin vidas, parecían ser que eran trasladados hacia algún lugar. De repente una resonante voz llamó su atención, girándose fue como encontró al dueño del proveniente llamado Diosa Elizabeth. ¡Qué alegría que haya llegado!, clamó aquel habitante con una notable felicidad, y con una sonrisa que quizá era de seguridad. Fue como se dirigió hacia aquella albina. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó intrigada. Si bien podría ya saber aquello, quiso confirmar aquella sospecha, que por otra parte era obvio. Esos malditos demonios atacaron el pueblo. Solo pudimos escondernos, solo algunos lucharon contra ellos, pero muchos perecieron en el intento. Comentó con enojo, pues aquellos hostiles recuerdos era lo único que podía generarle al sumergirse en ellos. Elizabeth solo lucía un aspecto mesurado por lo antes dicho, y solo prosiguió a seguir escuchando al ciudadano, que parecía seguir con sus palabras. Otros fueron gravemente heridos a causa de la batalla. Los hemos llevado a un lugar seguro en donde tratamos sus heridas. Prosiguió aquel ciudadano con pavor. ¿Y cómo fue que lograron seguir con vida? Esos demonios suelen acabar con todo un pueblo entero, añadió la albina, pues era extraño que aquellas criaturas no hubieran arrasado con prácticamente todos los pueblos sin excepción. En ese momento, la voz de un anciano interrumpió aquella charla, ambos miraron hacia esa dirección posando su atención. Aquel fuerte estruendo de anoche logró llamar su atención. De alguna manera eso hizo que se retiraran de aquí. Fueron sus palabras, mientras que a su lado, una pequeña niña tomaba de su mano. Señor Tessie, clamó sorprendida, parecía ser que conocía a aquel anciano, al menos aquella espontánea reacción, fue lo que pudo dar a conocer. Y viene en compañía de la pequeña Taru.
Con una sonrisa miro a la pequeña niña, quien al morar la acción de la albina, solo se escondió detrás de quien parecía ser su abuelo. Disculpe señorita Elizabeth, pero es muy tímida. Le cuesta mucho confiar en las personas, incluso con la gente del pueblo, los cuales ha visto toda su vida. Disculpándose con la albina respondió ante la acción de la pequeña. No se preocupe, lo entiendo. Cada quien tiene su forma de relacionarse con los demás. Perpetuando su sonrisa respondió. Entonces dice que el estruendo de anoche ahuyentó a los demonios. Prosiguió cuando recordó aquel estruendo de anoche, pues ella más que nadie había presenciado tal escena. Así es, señorita Elizabeth. Pero después de unas horas, nuevamente un demonio rojo apareció en el pueblo. Como ya sabrá, su intención era solo destruir todo a su paso de claro, y una vez atrayendo su atención, prosiguió con sus mesuradas palabras. Pero un extraño hombre apareció. Gracias a él seguimos con vida, pues de una manera muy fácil logró eliminar a ese demonio. Con una extraña esfera de luz que fue capaz de pulverizarlo al instante. Aquellas palabras lograron sorprenderla, pues ningún humano que conociese era capaz de luchar mano a mano contra un demonio, si bien aquel hombre mencionado pudo con uno, debía ser alguien con una gran fuerza, algo que extrañamente era visto, aunque lo que le llamó más la atención, fue aquella esfera de luz. Las horas se fueron mientras las manecillas del reloj permanecían girando, aquella albina siguió visitando los pequeños pueblos que habían sufrido por los ataques de los demonios, también sanó a todos los heridos a causa de tan devastador ataque. Así fue como la cálida tarde se hacía moribunda, pues nuevamente la oscura noche estaba por anunciar su llegada. En otra parte del bosque, o mejor dicho, en el bosque de las hadas, aquellos dos seres habían contemplado el transcurrir de la mañana y de la tarde, y que ahora solo parecían esperar la llegada de la fría noche. Hermana. La serena voz del rey hada rozó sus oídos, no pudo evitar fijar su atención hacia quien parecía ser el rey de las hadas una vez ganada su atención. ¿Qué sucede, hermano? También con serenidad respondió al llamado. Me alegra que ya estés mejor, ayer actuaste de una manera extraña, que realmente me preocupó. Acercándose lanzó aquellas palabras, pues quien parecía ser su hermana, este día poseía una actitud como la que suele mostrar normalmente. Lo lamento por lo de anoche, creo que solo fue la sensación del momento. Así respondió, no obstante, aquella serenidad que mostraba, se desvaneció repentinamente mudándose a uno de seriedad, y solo fijó sus ojos con los de su hermano. Sin embargo, tengo un mal presentimiento. Declaró al instante, mientras que por parte de Gloxinia, solo silencio se pudo escuchar de su parte, pues nuevamente aquella intriga había emergido al mirar el mesurado semblante de su hermana. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso, Gerger? Rompiendo el silencio en el que estaba sumergido, añadió aquella cuestión. Siento que lo inevitable está a punto de llegar. No sé exactamente qué es, pero puedo sentirlo. Así respondió, aunque esas palabras solo generaron más intriga, pues ahora que lo pensaba, extraños acontecimientos estaban sucediendo últimamente, sucesos como aquella explosión bajo las lejanías de las montañas, solo por nombrar alguna de ellas. La no tan esperada noche cayó finalmente, nuevamente las heladas brisas que suelen acompañarla, golpeaban cualquier objeto descubierto, sin embargo en otro lugar que siempre parecía estar en una eterna oscuridad y de inherentes llamas abrasadoras, aquella élite de una de las razas más poderosas de ese mundo, los demonios, parecían estar preparados para salir de aquel lugar repleto de espesas tinieblas, al parecer el momento tan esperado estaba por llegar, sin embargo, un miembro importante de su raza no era presente, o él quien quizá era la pieza más importante para su tan anhelada misión. El comandante ha tardado ya mucho tiempo. Parece ser que no se presentará. Aquella mujer habló, pues al parecer aquellas sospechas que todos tenían hacia Meliodas, ahora eran confirmadas. Ese maldito traidor. Frunciendo de enojo y a la vez decepción desbordando de sus facciones clamó, pues aquella admiración que mostraba hacia su hermano mayor, una que ahora parecía ser pisoteada y sin duda alguna desvanecida. Después de algunas horas transcurridas, aquellos demonios conocidos como los 10 mandamientos, seguían su camino hacia alguna dirección, una en donde presencias familiares eran emitidas.
En ese momento, la figura de una bella mujer había aparecido a su frente, parecía querer oponerse en sus caminos. Pararon en seco, y solo el cruce de miradas fue lo único que retomó el tenso semblante del lugar. ¿Y tú quién eres, mujer? El silencio fue roto por aquella demonio de cabellos rubios, pues parecían tener prisa como para perder el tiempo con aquella albina. Soy de la raza de las diosas. Soy Elizabeth. Por favor, les pido que ya no se acerquen más. Clamó con seriedad, aunque parecía no querer confrontar con agresividad a aquellos seres. ¿Veniste hasta aquí solo para morir? Con algo de burla añadió aquella cuestión, y posteriormente el mandamiento de la verdad prosiguió a hablar. ¿Crees que estaría bien si devoró su alma? Añadió aquel demonio. Es curioso, pues debes saber que en los últimos días miles de nuestros semejantes han desaparecido, y sentimos su presencia en parte de este lugar. Pequeños vestigios de oscuridad emanan en todo el bosque, lo cual nos hace sospechar. Dime, jovencita, ¿qué tienes que decir al respecto sobre eso? Declaró Monspeet tan sereno, sin embargo era algo que lo molestaba bastante. Yo. Solo eso pudo decir ante tales declaraciones, pues no parecía tener idea de aquello a lo que se referían. Liberen a nuestros demonios ahora. Con un tono molesta clamó, mientras posaba con sus brazos cruzados. Si no lo hacen los liberaremos a la fuerza. Intentando intimidar a la diosa prosiguió con aquella advertencia. Hagan caso a lo que les digo. Deben retirarse de este lugar ahora mismo. Ludociel planea algo en contra de ustedes. Con desesperación fue como dio aquellas declaraciones, pues algo parecía saber de algún supuesto plan. El silencio reclamó el lugar por unos instantes, y al ser transcurriendos, fue roto por aquella demonio. ¿Tienes pruebas que respalden tus palabras? Cuestionó, y solo siguió posando su mirada en aquella mujer albina. No las tengo, pero deben confiar en mí, yo más que nadie quiero detener esta guerra. Mostrando sus ojos fue como respondió, para nuevamente aquel silencio colarse sobre el ambiente, que parecía ser cada vez más sereno. Pues por alguna extraña razón, al mirar esos colorientos ojos, como si de magia se tratase, aquellos deseos de luchar eran esfumados para cualquiera que los mirase. Si quieres que te creamos, entonces liberen a nuestros demonios. Siguió con aquello acercándose, quedando ambas de frente mirándose a los ojos. Si es verdad lo que dicen, los liberaremos inmediatamente. ¿Y qué harás si tu líder se interpone? Entonces yo me encargaré de que no lo haga. Así respondió, sin ceder de aquel duelo de miradas. Acepto el trato. Aunque tengo otra condición. Aquellas palabras llamaron su atención, pues fueron palabras que salieron de una forma tan repentina de aquella boca. ¿Cuál es? Dudosa preguntó esperando una respuesta. Ese traidor. Sé que se encuentra contigo. Mirándola con enfado encaró a la diosa. Entréganos a Meliodas. Terminó por nombrar aquel nombre, uno que hizo dilatar sus pupilas de sorpresa, sin embargo no estaría dispuesta a ceder a tal petición. De ninguna manera. Él solo quiere terminar también con esta guerra. Lo protegeré a toda costa, incluso si debo luchar contra ustedes. Interponiéndose fue como lanzó aquellas palabras que solo causaron más seriedad por parte de los demonios. Está bien, el trato sigue en pie. Tranquila respondió, para en ese momento, grandes rocas de montañas comenzaran a colisionar, pues un fuerte temblor se había hecho presente, lo cual llamó la plena atención de los presentes, en donde una gran esfera de luz emergió por los cielos, una que poseía a una gran cantidad de demonios dentro de ella. Como se esperaba de ti, Elizabeth Sama. Hiciste buen trabajo en ganar tiempo, ya tenemos todo preparado para nuestro cometido. Una serena voz resonó sobre el lugar, una que aparte de transmitir tranquilidad, también reflejaba sarcasmo y superioridad. Maldito seas, Ludociel. Exclamó con notable enojo aquel rubio, quien parecía estar oculto bajo los pies de los vastos bosques que rodeaban todo el lugar. Maldita, me engañaste. No es así. Yo no hice nada. Respondió aquella albina ante el gran enfado de Derieri, para después solo comenzar a mirar con más visibilidad a los demonios atrapados por aquella gigantesca esfera de luz. Eso es una gran arca. Fueron atrapados desvaneciendo su magia pero conservándola al punto de no dejarlos morir, eso es cruel.
dijo Monspeet al poder presenciar aquella poderosa arca de luz, para seguidamente mirar cómo los miembros de su raza fueron pulverizados al instante, sin siquiera poder hacer algo al respecto. Hermana. Vociferó al mirar tal acción tan cruel, pues la familiar de aquella demonio de cabellos rubios, posaba en aquella arca que después de unos segundos desapareció con las figuras de aquellos demonios. Todos quedaron incrédulos, pues no podían creer lo que había sucedido, pues gran parte de sus semejantes habían perecido ante tal círculo de luz. Los mató a todos. Sorprendido exclamó Galand, pues realmente fue sorprendente incluso para sus ojos. Zeldris solo mantenía un semblante furioso ante lo sucedido, sin embargo se mantuvo en aquella misma posición, solo esperando a que la situación empeorara del todo. No obstante, la más enfadada era aquella rubia, pues su hermana había sido convertida en nada ante sus propios ojos, una acción que desencadenó sin duda alguna su furia. Así es como ustedes hacen las cosas. Solo furia podría mirarse sobre sus ojos, parecía no poder contener aquello que desbordaba sobre su cuerpo. Escúchame. Yo. Aquella albina preocupada solo pudo decir aquello, pues un fuerte puñetazo fue lanzado hacia su rostro, lo cual hizo que saliera expulsada hacia el suelo desde las alturas. Solo fruncía de enojo, y así perduró por unos instantes. No obstante, otra voz se hizo presente llamando la atención de todos, una que también parecía ser serena pero a la vez burlona. No tienes por qué enojarte tanto, ya que pronto te reunirás con ellos. Habló aquel arcángel llamado Sariel, quien en una brillante luz emergida del cielo, se hizo presente, y por otra parte a su lado posaba otro arcángel conocido como Carmiel. 2 de los 4 arcángeles han venido a este lugar. Parece ser que vienen con la intención de iniciar una guerra. Habló Monspeet mesurado, mientras que solo miraban como poderosos círculos de luz eran creados entre la palma de Sariel, lo cual sorprendió a todos de la élite de los 10 mandamientos, quienes solo miraron cómo aquel ataque fue dirigido a una gran velocidad hacia donde se encontraban Galand y Meláscula, quienes no pudieron reaccionar y solo se quedaron estáticos esperando recibir aquel ataque que parecía ser poderoso. No obstante, una extraña esfera de luz desconocida por todos, que parecía ser mucho más pequeña, se introdujo a sus adentros haciendo la colisión a unos cuantos metros de llegar a su destino. Solo los fuertes vientos y las cortinas de humo generados por tal colisión, fue lo único que pudo rozar sus rígidos cuerpos de aquellos mandamientos.